Vamos a leer Mateo 13, del versículo 44 al 50. ¿Listos todos? Dice el versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar, y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa, y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera a los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Señor, te rogamos, ayúdanos a entender tu palabra, Señor, a amarte a partir de ella, Señor, y amar a los demás. Por tu espíritu, ilumínanos, Señor, y ayúdanos, transfórmanos, Señor. Ayúdanos a contemplarte. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes en tu lugar. Semana tras semana, tú y yo, por lo menos la mayoría de los que están aquí, nos reunimos todos los domingos. Cantamos juntos, oramos juntos, nos sentamos bajo la palabra. Pero si yo te pregunto, ¿para qué? ¿Para qué hacemos todo esto una y otra vez? Bueno, las preguntas tal vez pueden ser variadas. Y de hecho es muy fácil que tú y yo reduzcamos las reuniones de la iglesia a un club social. Venimos, vemos gente que nos cae bien y además hacemos cosas de cristianos. 10 de 10. Me junto con la gente que me cae bien, cotorreo un rato, platico y todo, mientras escucho un sermón, canto y está increíble. Pero la reunión de la iglesia es mucho más que eso, tiene un objetivo mucho más grande que simplemente venir a pasarla bien. Tú y yo nos reunimos cada semana para contemplar la gloria de Dios y para recordar nuestra ciudadanía celestial. Y entonces acabamos de terminar la serie de Adviento, ¿recuerdas? Dijimos, estamos esperando algo y veíamos que estábamos esperando al hombre que va a corregir todo, al arca de salvación, al rey. Y ahora queremos tomar un tiempo para ser muy explícitos sobre la cultura que quisiéramos que como iglesia tú y yo desarrolláramos. Es decir, si todos los domingos tú y yo venimos para recordarnos de una ciudadanía celestial, la pregunta correcta sería, ¿cuál es esa ciudadanía? Cuentan que en Estados Unidos existían ciertos lugares, ya no tanto, pero antes, donde si tú habías inmigrado de un país extranjero como Rusia, por ejemplo, tú te reunías una vez a la semana en estos lugares y cuando entrabas ahí, tú solo podías hablar ruso. Comías comida rusa y hacías cosas de rusos. Lo mismo con los judíos, lo mismo con los chinos. ¿Para qué hacían esto? Bueno, para mantener la cultura. Aun cuando yo estoy en un país extranjero, quiero recordar constantemente quién soy, cuál es mi raíz. Y entonces cuando yo te pregunto, ¿qué significa ser un ciudadano celestial? ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo se ve la cultura de un ciudadano celestial? Ahora, para definir una cultura, respondemos 4 preguntas. Según esta cultura, número 1, ¿qué es importante? ¿Qué es realmente valioso? ¿Qué es lo que está sobre todo lo demás? Número 2, ¿qué es verdadero? ¿Cuál es la verdad que dirige todas las otras verdades? Número 3, ¿cuál es el comportamiento adecuado? Y número 4, ¿cuál es el lenguaje adecuado? Esa es la forma en que tú y yo definimos una cultura. ¿Qué es importante? ¿Qué es verdadero? ¿Cuál es el comportamiento adecuado? ¿Y cuál es el lenguaje adecuado? Y entonces queremos tomar unas semanas, empezando desde este domingo y entrando el año, tal vez todo enero y un pedacito de febrero, para dedicarnos a esto. ¿Qué es lo que hace que esta iglesia que está reunida aquí hoy sea esta iglesia que está reunida? ¿Cuál es la cultura que queremos desarrollar? Si yo te pregunto, ¿cuál sería la diferencia entre estar aquí y estar en alguna otra reunión de otra iglesia cristiana? ¿Cuál sería la diferencia? Entonces queremos ser muy explícitos en esto y lo que queremos estar compartiendo es lo que hemos decidido llamar nuestros valores de iglesia. ¿Sí? O, como hemos llamado a la serie, el núcleo de lo que somos.
Y queremos comenzar con esta idea. Este es el argumento de este sermón. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo ha comprado para nosotros el regalo de contemplar y deleitarnos en la gloria de Dios. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo ha comprado para nosotros el regalo de contemplar y deleitarnos en la gloria de Dios. Aquí es donde comenzamos. Queremos que cada vez que nos reunamos, tú y yo tengamos esto claro. Cuando hablamos de Evangelio, no estamos hablando de la obra de Cristo. La obra de Cristo es parte del Evangelio, pero no es el fin. La obra de Cristo consigue algo. ¿Qué consigue? Bueno, nos capacita para contemplar y deleitarnos en la gloria de Dios. Y entonces queremos avanzar en el pasaje que leímos y queremos observar lo que el Evangelio significa. Y en el pasaje tenemos estas tres ideas que están ahí ligadas cerca. Número 1, reconocer el valor. Número 2, despojarse con gozo. Y número 3, atesorar sobre todas las cosas. Sí, número 1, reconocer el valor. Número 2, despojarse con gozo. Y número 3, atesorar sobre todas las cosas. Entonces regresa. Te voy a volver a leer la primera de las tres parábolas. Estas tres parábolas están unidas. La primera dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La segunda parábola es similar. Un mercader encuentra una perla de gran valor y se deshace de todo para obtener esta perla. En nuestro pasaje, Jesús se está dirigiendo específicamente a los discípulos. No hay nadie más alrededor de él, salvo sus discípulos. Y está expandiendo lo que significa el reino de los cielos, el entendimiento del reino de los cielos para sus discípulos. Estas dos primeras parábolas presentan la misma idea. En ambas vemos un hombre que encuentra un objeto y reconoce que tiene un valor infinito. Cuando lo ve, este hombre sabe, esto que estoy encontrando, ¿lo vale? Todo. En la primera tienes un hombre que de pura chiripada se encuentra un tesoro. Pero en el segundo tienes un mercader. Un mercader es alguien que conoce. Y este mercader está investigando perlas y de pronto se encuentra con una perla que lo vale todo. Vale la pena vender cualquier otra perla, vale la pena despojarse de todo para obtener esa perla en específico. Aquí es donde el Evangelio comienza. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Te fijaste? Jesús no está hablando de entrar en el reino de Dios, está hablando de ver. El que no nace de nuevo no puede ver. Es decir, serías como un mercader que pasa al lado de una perla de valor infinito y no tienes ni la menor idea de cuánto cuesta. Hace unos años, tristemente, entraron a robar aquí en la casa de mis papás abajo. Y recuerdo que llegamos, abrí la cochera y alcancé a ver a alguien que salió corriendo de los cuartos. No había nadie. Entonces la reacción fue, ¿qué está pasando? ¿Quién está adentro? Me bajo del carro, veníamos solo Marco, Natalia y yo. Abro la puerta y resulta que habían roto la ventana de la cocina y se habían metido. Y habían empezado a empacar todo en maletas que estaban ahí mismo en la casa. Y habían aventado todo en maletas para llevárselo. Llegamos a medio atraco, así que no se pudieron llevar gran cosa. Pero lo más sorprendente es que cuando entramos al cuarto de mis papás, mi papá tenía algunos relojes. Tenía un reloj, un Armani, un Calvin Klein. Estaba el anillo de mi mamá de diamante, de oro blanco. Bueno, nada de eso se llevaron. Nada de eso se llevaron. Se llevaron unos electrónicos que estaban ahí, se llevaron una cartera, creo que estaba vacía. Se dice, ¿por qué se llevan eso en vez de llevarte el reloj y el anillo? Porque no sabes cuánto vale. No tienes ni la menor idea, porque si ves un anillo de diamante de oro y listo, no me tengo que preocupar por nada más. Pero no están pensando en eso. ¿Sí? En las maletas que había, televisión, computadora, ¿sí? Que por mucho que fuera una computadora, vale más el anillo que la computadora. Pero estos hombres no sabían. Si hubieran sabido, hubieran tomado lo otro. Y entonces el Evangelio comienza aquí. En 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, Pablo dice esto.
Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Fíjate lo que ha hecho, ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Por qué los hombres no vienen? Bueno, porque no ven. ¿Qué es lo que no ven? Según las palabras de Pablo, el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo. La diferencia entre recibir o rechazar el evangelio, venir o no venir a Cristo, está en ver. En ver. Y entonces queremos preguntar, ¿qué significa ver? Si yo te preguntara, ¿quién de aquí ha visto el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo? ¿Quién levantaría la mano? Porque recuerda, si no lo has visto, tú no estás en Cristo. Si tú no has visto el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, tú no has venido a Cristo. Estás todavía fuera. Pero entonces la pregunta importante es, bueno, primero dime qué significa ver y luego te puedo responder si ya lo vi o no lo he visto. Y entonces, ¿qué significa ver? Bueno, Pablo mismo responde la pregunta, porque cuando nos dice qué es lo que no pueden ver, está hablando de lo que significa ver. Pablo dice, lo que no ven es el resplandor, la luz del evangelio, de la buena noticia, de la gloria de Cristo. Lo que estos hombres no pueden ver, lo que tú y yo no podemos ver a menos que nazcamos de nuevo, es la luz brillante de la buena noticia, de todo lo bueno, bello, hermoso, majestuoso que es Dios. No podemos ver la bondad, la perfección, la plenitud, la suficiencia de Cristo. Jonathan Edwards lo dice así hablando de este pasaje. Hay una diferencia entre tener la opinión de que Dios es santo y misericordioso y tener un sentido de la hermosura y belleza de esa santidad y de esa gracia. Hay una diferencia entre tener un juicio racional de que la miel es dulce y tener un sentido de su dulzura. Cuando el corazón es sensible a la belleza y bondad de una cosa, necesariamente siente placer en esa percepción, lo cual es algo muy distinto de tener una opinión racional de que es excelente. En español, es muy distinto que yo te describa la dulzura de la miel a que tú la tengas en tu paladar. Son dos cosas totalmente distintas. Es muy diferente que yo te diga Dios es bueno y tú racionalmente sepas que Dios es bueno y creas que Él es misericordioso y justo y grande. Y que tengas ese sabor en tu paladar. Que digas, yo he probado que Dios es bueno. No solo lo sé aquí, sino que lo veo y cuando lo veo, tengo placer en ello porque lo he probado. El salmista lo dice así en el Salmo 74. Pero que todos aquellos que te buscan estén llenos de alegría y de felicidad en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez, grande es Dios. Grande es Dios. Hay ciertas cosas que a cada uno de nosotros nos gustan. Y para algunos de nosotros son muy evidentes. Ahora en Navidad, en la familia hacemos un intercambio. Y yo decidí regalarle a mi esposa algo, no me tocó el intercambio, pero dije, le voy a regalar esto. Y entonces ya le di un detallito, era un pequeño detalle, ella lo vio, dijo, ay, qué bonito, gracias, y se lo puso y listo. Pero luego tocó la persona que sí le tocaba regalar a mi esposa y le regaló una sudadera. Y entonces cuando mi esposa saca la sudadera hace esto. ¡No! 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 ¿Cuál le gustó más? Y está bien, yo entiendo que le gusta la sudadera porque es una sudadera suavecita y ella siempre está buscando sudaderas suavecitas y eso está bien. Pero es lo mismo. Una cosa es decir, sí, Dios es bueno, amén. Y otra cosa es decir, no, Dios es de verdad bueno, wow. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de ver, estamos hablando justo de esta idea. No solo sé, sino que tengo el sabor de su bondad.
La salvación es el regalo comprado por sangre de ver y saborear la gloria de Cristo. Eso es salvación. Tú y yo podemos ver y saborear su gloria. Y recuerda, la semana pasada decíamos, gloria es la expresión externa de la plenitud interna de Dios. Él es completamente bueno. Entonces yo veo su bondad. Él es completamente perfecto, yo veo su perfección. Él es completamente santo, no puede pecar contra mí, yo me deleito en esa santidad. Una y otra vez yo saboreo esto, no solo lo sé, lo puedo saborear. Esta es la diferencia entre saber y ver. Y si Cristo no es visto, si Cristo no es saboreado como glorioso, entonces no hay salvación. Si tú no has contemplado el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, entonces no hay salvación. No importa cuánto cristianés sepas, no importa cuánta doctrina sepas. Si cuando contemplas a Cristo, Cristo no te es glorioso, bello y deseable, entonces no hay salvación. Y entonces, ¿cómo podemos saber si hemos visto? Porque esa es la pregunta con la que empezamos, ¿no? ¿Quién de nosotros ha visto el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo? Bueno, la parábola nos sigue empujando en ese sentido, porque las parábolas nos muestran el resultado. El hombre se encuentra un tesoro enterrado y el mercader se encuentra una perla de valor infinito. ¿Qué hacen a continuación? Bueno, a continuación se despojan de todo. Voy y vendo todo. Y específicamente la parábola del hombre en el campo nos dice que por la alegría de haber encontrado este tesoro. Es decir, no es un despojarse renegando, no es un despojarse que pues ya encontré un tesoro, hombre, me tengo que comprar. ¿Sí? No, pues voy a tener esa perla de infinito valor, pero para tenerla voy a tener que vender todo, pues ni modo. No, es que eso lo vale todo. Y entonces yo lo vendo todo. Filipenses 3:8, Pablo dice esto. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Fíjate lo que Pablo está diciendo, porque usa 3 palabras distintas para describir lo que él posee. Pérdida, lo he perdido todo, basura. Cuando comparo con Cristo, todo lo que yo tengo no es nada más que basura. Ahora considera por un momento, voltea a ver lo que tienes, sea mucho, sea poco, no sé. Considera tu casa, considera tu ropa, considera tus muebles, considera tu familia. Compáralos contra Cristo, ¿dirías que son basura? Y todos como que empezamos así de... ¿Por qué? Bueno, porque la idea aquí es una importante, porque Pablo no está siendo extremo. Lo que sucede es que Pablo ha visto el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo. Y nosotros tenemos que entender qué significa considerar como basura o considerar como perdido o perderlo todo. ¿Qué significa cuando estamos hablando de despojarnos de todo? ¿Significa que nada importa? ¿Significa que yo me vengo a vivir a la iglesia 24/7 y que mi familia se queda ahí en la casa manteniéndose sola, salvándose porque pues Cristo es lo más infinitamente valioso? ¿Qué significa? Bueno, el autor de Hebreos nos ayuda a entender un poco esto. En Hebreos 11, 24 al 26, leemos esto. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Entonces, ponte en el contexto de Moisés. Moisés es el hijo de la hija del faraón. Acuérdate, faraón no es un rey. Faraón, según los egipcios, era un Dios. Entonces, Moisés es el hijo de la hija del Dios faraón. Pero dice Moisés, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Esto no es lo que yo quiero. Yo no quiero ser el hijo de la hija de Faraón. Yo no quiero las riquezas. Yo no quiero los placeres. ¿Qué quiere entonces Moisés? Bueno, versículo 26. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Te fijas?
Moisés hace una evaluación. ¿Qué vale más? Porque dice, consideró como mayores riquezas, es decir, las dos son riquezas, ¿no? Tienes la riqueza de Egipto, placeres, dinero, reconocimiento, y tienes las riquezas del oprobio de Cristo. ¿Cuál es una riqueza más grande? ¿Cuál es una riqueza más grande? Bueno, según Moisés, las del oprobio de Cristo, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Entonces Moisés hace una evaluación, una que no es muy difícil de hacer si pudiéramos pensar claramente. ¿Qué vale más? ¿Todos los tesoros de Egipto o Cristo mismo? ¿Qué vale más? Y Moisés dice, Cristo vale más. Cuando hablamos entonces de despojarnos, cuando hablamos de Pablo diciendo lo considero pérdida o lo considero basura, lo que estamos hablando es de hacer una evaluación correcta, una evaluación adecuada. Sí, lo que no hicieron las personas que se metieron a la casa, vieron el anillo y vieron la tele y en su evaluación dijeron, la tele vale más. ¿Evaluación correcta? No, se equivocaron. Pero muchas veces tú y yo hacemos lo mismo. Tú y yo tenemos a Cristo, vemos a Cristo, pero creemos que vale más lo que tenemos aquí hoy. Nos confundimos, no pensamos claramente. Jesús pone esta evaluación en los términos más tajantes, porque en Mateo 10, Jesús dice esto: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Yo te preguntaba ahorita, considera lo que tienes, considera tus hijos, considera tu familia, ¿considerarías que son basura? Y como que temblamos, ¿no? Porque se escucha duro. Bueno, lo cierto es que no son basura, son un regalo de Dios para nosotros. Pero comparados con el valor de Cristo, no hay comparación. Si tú y yo contrastamos nuestro hogar, nuestras posesiones, nuestra familia, nuestros hijos, contra el valor de Cristo, no hay tal comparación. Y si estos dos compiten, Jesús dice, no eres digno de mí. No eres digno de mí. ¿Qué significa amar a tus hijos más que a Cristo? ¿Qué significa amar a tus padres más que a Cristo? Bueno, significa ponerlos en un lugar que no les corresponde. Significa que la Biblia me da un sentido para vivir, que glorifica a Cristo y que yo no estoy dispuesto a caminar por ahí porque hacer eso significaría traicionar a mis papás, lastimar a mis hijos, decepcionarlos. Ponle alrededor. Pero Cristo dice, el que ama a sus padres o a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Para alguno de nosotros, despojarse significa abandonar ciertos pasatiempos, proyectos o incluso ciertas relaciones. Para otros, despojarse significa abandonar nuestras propias ideas, nuestra comodidad, nuestra búsqueda de cierto estatus. Pero despojarse siempre significa morir. Bonhoeffer lo dice así. Cuando Cristo llama a un hombre, lo invita a ir y morir. Puede ser una muerte parecida a la de los primeros discípulos que tenían que dejar su hogar y trabajo para seguirlo, o una muerte como la de Lutero, que tuvo que abandonar el monasterio y salir al mundo. Pero es la misma muerte cada vez. Muerte en Cristo. La muerte del viejo hombre en el momento en que Él llama. La convocatoria de Jesús al joven rico fue un llamado a morir, porque solamente el hombre que está muerto a su propia voluntad puede seguir a Cristo. Solamente el hombre que está muerto a su propia voluntad puede seguir a Cristo. Es imposible para el hombre en el campo y para el mercader obtener el tesoro frente a ellos sin primero despojarse de todo. Es imposible. Pueden reconocer el valor, pero si no se despojan de todo, lo que está frente a ellos no será suyo. No importa que sepan cuánto vale. Es imposible seguir a Cristo sin morir a nosotros mismos. Y entonces tú deberías de preguntarte, y yo debería de preguntarme, ¿hay algo que no estés dispuesto a dejar? ¿Existe algo que Dios te esté llamando a abandonar y que tú te niegas a abandonarlo? ¿Hay algo en tus amores que está desordenado,
que lo estás amando más de lo que deberías de amarlo? Porque es imposible seguir a Cristo a menos que muramos. Y morir significa despojarse. Ahora, la parábola final de Jesús trae todo a su conclusión y nos enseña la necesidad de atesorar. En las palabras de Jesús solo hay dos clases de personas: justos y malos. Aquellos que atesoran a Cristo y aquellos que atesoran cualquier otra cosa. Y es muy interesante que Jesús, teniendo a sus discípulos, narre estas tres parábolas seguiditas: el hombre en el campo, la perla, y luego los ángeles vendrán y separarán los malos de los justos. Los justos irán al reino de los cielos y los malos al lago de fuego. ¿Qué es lo que diferencia a unos de otros? Bueno, según las parábolas de Jesús, lo que hace la diferencia es lo que tú y yo estamos atesorando. ¿Qué estás atesorando? Te quiero leer esta pregunta porque me pareció súper interesante. Pon atención, dice: si pudieras tener el cielo sin enfermedad, con todos los amigos que alguna vez tuviste en la tierra, con toda la comida que alguna vez te gustó, con todas las actividades de esparcimiento que alguna vez disfrutaste, con todas las bellezas naturales que alguna vez viste, con todos los placeres físicos que alguna vez experimentaste, y sin ningún conflicto humano ni desastres naturales, ¿podrías estar satisfecho con el cielo si Cristo no está ahí? Imagínate que tienes el cielo. Tienes todo esto: placer, no hay pecado, no hay conflicto, no hay enfermedad, nada te duele, pero Cristo no está ahí. ¿Lo quieres o no? Somos muy cristianos y todos decimos, no, que Cristo esté. Pero si somos sinceros, muchos de nosotros diríamos, pues sí. O sea, sí, porque yo lo que quiero es llegar al lugar donde no hay pecado, no hay enfermedad, no hay conflicto. Todo está bien. Eso es lo que quiero. ¿Sí? Pues igual a Cristo lo saludo ahí de vez en cuando. Una vez a la semana le doy una vuelta, pero no pensamos en Cristo como nuestro tesoro. Pensamos en el cielo como nuestro tesoro. Y sin embargo, eso no es lo que el Evangelio ofrece. Si la respuesta es sí, sí quiero el cielo, no importa que Cristo no esté, entonces tenemos un gran problema. Porque aquellos que estarían felices en el cielo, aun si Cristo no estuviera ahí, no estarán en el cielo. Aquellos que estarían felices en el cielo, aun si Cristo no estuviera ahí, no van a llegar al cielo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Hay dos tipos de personas: los que atesoran a Cristo y los que no. Los justos, justificados en Cristo, y los malos. No hay nada en medio. El deleite en Cristo es esencial para la vida cristiana. Sin este deleite, podemos participar de todo lo cristiano sin ser realmente cristianos. Podemos estar frente al resplandor de la gloria de Cristo y seguir completamente ciegos. Podemos absorber versículos, doctrina, predicaciones, teología y seguir completamente ciegos. Podemos predicar y enseñar a otros y ser ciegos, porque no logramos saborear que Dios es realmente bueno, de manera que Él se convierte en nuestro tesoro. Entonces, ¿qué significa atesorar a Cristo? ¿Cómo sé que realmente he visto su gloria y que realmente lo estoy atesorando? Bueno, quiero darte dos ideas de atesorar de manera breve. Número uno, atesorar significa que utilizamos todo dentro de los límites que la palabra marca y en la dirección que la palabra marca. Todas las bondades que Dios nos da, disfrutamos de ellas dentro del límite que Dios ha puesto, en la dirección que Dios ha dado, dando gracias a Dios. Pablo lo dice así en 1 Timoteo 4:5. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración.
Es decir, yo puedo recibir todas las bondades, puedo recibir mi familia, puedo recibir mi casa, puedo recibir la ropa que tengo, puedo recibir la comida y puedo disfrutar de ella ordenadamente siempre que yo lo haga. ¿Cómo? Bueno, dentro de los límites que Dios ha puesto, en el sentido que Dios ha puesto, dando gracias. Ya de por sí las dos primeras son difíciles, pero si hablamos de dar gracias, muchos de nosotros patinamos. Porque la queja es algo que está constantemente en nosotros. Y entonces aquí hay algo importante para ti y para mí. La queja es solo un síntoma. ¿Un síntoma de qué? De que mi tesoro no es Cristo. Estoy atesorando otra cosa. Por eso me quejo. Porque los otros tesoros decepcionan. Porque los otros tesoros eluden. Porque no son tesoros reales. Entonces tú y yo queremos, número uno, utilizar todo lo que Dios nos ha dado, recibirlo con acción de gracias y usarlo de manera que Cristo es engrandecido. Que Cristo es engrandecido. Disfrutamos de la provisión, la amistad, el matrimonio, la soltería, de una manera que proclama a Cristo es más valioso, más grande, más glorioso. Y pasamos por la escasez, la aflicción y la soledad de una manera que proclama Cristo es más grande, más valioso, más glorioso. Detente un momento entonces y pregúntate, ¿cómo yo estoy usando lo que Dios ha puesto en mis manos? ¿La forma en que gastas tu dinero proclama que Dios es más grande, más valioso, más glorioso? ¿La forma en que comes proclama que Dios es más grande, más valioso, más glorioso? ¿La forma en que tratas a tus hijos, en que tratas a tu cónyuge, proclama Cristo es más grande, más glorioso, más valioso que cualquier cosa que yo pueda tener? Porque esta es la primera forma en que tú y yo atesoramos. Tozer dice, el hombre que tiene a Dios como su tesoro, tiene todas las cosas en uno. Muchos tesoros comunes le pueden ser negados, o si se le permite tenerlos, el disfrute de ellos estará tan moderado que nunca serán necesarios para su felicidad. O si debe verlos desaparecer uno tras otro, apenas sentirá una sensación de pérdida, porque al tener la fuente de todas las cosas, tiene en uno toda satisfacción, todo placer, todo deleite. Lo que sea que pierda, en realidad no ha perdido nada, pues lo tiene todo en uno y lo tiene de manera pura, legítima y eternamente. Atesorar a Cristo, en segundo lugar, significa que estamos satisfechos en Él. Significa que cuando nos sentimos cansados, abatidos, frustrados, corremos a Él. Venimos a Él y decimos, tú eres la fuente de mi satisfacción, de mi descanso, de mi plenitud. No corremos a Netflix, no corremos con ciertas personas, no corremos al celular para distraernos, no corremos a relaciones que no deberían de estar, no corremos a hábitos que no deberían de existir, corremos a Cristo, porque Él es nuestra satisfacción. Pero si somos realistas, y no te pregunto porque no quiero exhibir a nadie, lo cierto es que tú y yo no hacemos esto de manera constante. Y esto es sumamente importante porque estamos diciendo que aquel que no atesora a Cristo no va a llegar al cielo nunca. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Si yo soy consciente de que muchas veces yo me harto, me canso, me fastidio, y mi primera reacción no es correr a Cristo. Mi primera reacción es gritar para controlar el mundo. Mi primera reacción es ir a hábitos que sé que me hacen daño, pero por lo menos en el momento me hacen sentir bien. Mi primera reacción es correr y prender la tele y poner una película que ni sé de qué se trata ni me interesa, porque lo único que quiero es no pensar. ¿Sí? Distraerme. Si agarrar mi celular y hacer un scroll infinito en redes sociales o un jueguito o lo que sea. Mi primera reacción, mi tendencia natural no es correr a Cristo. Tal vez la tuya sí. Yo soy muy pecador. Pero si la tuya es igual que la mía, entonces tenemos que ser realistas. Tú y yo deseamos muchas cosas y las deseamos con diferentes intensidades. Por eso, atesorar a Cristo es una lucha constante. Atesorar a Cristo no significa que vemos a Cristo, vemos el resplandor de su gloria y ya. Listo, amo a Cristo sobre todas las cosas, nunca nada jamás en la vida me va a tentar, porque no. Atesorar a Cristo significa que reconozco la belleza y el valor de Cristo y luego lucho.
Lucho por recordarme esto constantemente. Pablo habla de esto en Romanos 7. Pablo dice esto, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, Pablo está diciendo, es que yo cuando me observo a mí veo dos cosas. Por dentro, yo me deleito en Dios. Él es mi satisfacción. Pero luego veo lo que hago y lo que hago parece decir, mi deleite está en otro lado. Y esto está en guerra dentro de mí. Pero luego el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La lucha que termina contemplando nuevamente a Cristo es la marca distintiva de aquellos que atesoran a Cristo. Esta lucha, ¿quién puede librarme de esto? Esto no es lo que yo quiero. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. No gracias a Dios que sí le ando ganando, no gracias a Dios que sí puedo hacerlo, no gracias a Dios que pues de 2, 3 ya pequé no más una. No, gracias a Dios por Jesucristo. Él es mi tesoro. Él es mi salvación. Cristo es el Evangelio. ¿Cómo luchamos? Bueno, igual que Pablo, oramos y meditamos. Clamamos a Dios porque transforme nuestro corazón y meditamos continuamente en la salvación que tenemos en Cristo. Salvación de las tinieblas y del pecado, a fin de deleitarnos en Dios eternamente. ¿Cómo luchamos? Oramos y meditamos. Oramos y meditamos. El salmista dice esto en el Salmo 90:14. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Nota la oración del salmista. Sácianos por la mañana con tu misericordia. ¿La misericordia de Dios será suficiente para saciarnos? ¿Será suficiente? Recuerda que misericordia en los salmos significa el amor pactual de Dios. Si todo lo que Dios ha pactado hacer con su pueblo y que se dirige hacia nosotros, eso es lo que misericordia significa. ¿Será suficiente para saciarnos? Sí, ¿no? Y entonces, ¿por qué no nada más le dice, dame tu misericordia por la mañana? Bueno, porque hay algo más. No es que simplemente me des tu misericordia, es que yo necesito que tú me transformes en una persona que se sacia con tu misericordia. Por eso el salmista ahora sí. Sácianos por la mañana con tu misericordia. Haznos estar saciados con quien tú eres. Y entonces cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Y esta debería ser nuestra oración constante. Transfórmame, transforma mi corazón en la clase de persona que está saciada con tu misericordia. Que como dijo Tozer, puede perder todo, pero cuando lo ha perdido todo, en realidad no ha perdido nada. O como dice Piper, si cuando pierdes todo ganas más de Cristo, entonces lo consideras como ganancia. Esa es la idea, esa es la persona que queremos ser, pero que no podemos ser por nosotros mismos. Por eso oramos, transfórmanos. Y por eso meditamos. La salvación es el regalo comprado por sangre de ver y contemplar y deleitarnos en la gloria de Cristo. Nota cómo terminan las parábolas de Jesús. Dice en el último versículo: así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta es la decisión más importante que tú y yo vamos a tomar en nuestra vida. Y si te fijas, es algo que no podemos hacer. Porque Pablo dice en Corintios que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Clamar. Abre mis ojos para que pueda ver tu gloria.
Abre mis ojos para que pueda contemplarte. De manera que entonces esté en la eternidad contigo. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo ha comprado para nosotros el regalo de contemplar y deleitarnos en la gloria de Dios. Si tú no estás aquí todavía, si sabes cristianés, teología, doctrina y versículos, pero aún no has visto la gloria de Cristo de manera que Él es tu tesoro, este es un buen momento para clamar. Abre mis ojos de manera que pueda ver y saborear. Y si tú ya la has visto, pero estás en la lucha, este es un buen momento para clamar. Sácianos por la mañana con tu misericordia. Sácianos, transfórmame, renueva mi corazón. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno. Porque a través de Cristo tú nos has dado el regalo de poder contemplar el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo. Te rogamos, Señor, abre nuestros corazones para que podamos verte y contemplarte y atesorarte, Señor. Que reconozcamos que tú eres bueno, bondadoso, misericordioso, bello, perfecto, santo, justo. Ayúdanos, Señor, a saborear, no solo a saber. Y que de ese saborear, Señor, de ese reconocer el infinito valor, nos despojemos de todo y te atesoremos sobre todas las cosas, Señor. Transfórmanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.